que significa que Jesús es el Señor, Yahweh, y hijo de David, es más que simplemente descendiente de David, que significaba el Señor mismo. Eso ya lo hemos visto a través de 3 eventos, la transfiguración, el bautismo y la cruz, 3 eventos de revelación en Marcos. El tema de Marcos es que Jesús es el Hijo de Dios, amén. Esa gran revelación. Entonces Mateo amplifica eso y empieza a profundizar, podemos decir, quizá expandir en qué sentido Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se recuerdan de esa clase? En todo sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace Mateo? Dice que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, es un énfasis bien eclesiástico. Es el único evangelio que menciona la palabra iglesia, ¿okay? Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Si alguien tiene una ofensa, vaya delante de la iglesia. Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán. Es un evangelio enfocado en la congregación para que se amplifique que Dios está con nosotros y nosotros somos el nuevo templo. Y por eso es que es worship heavy. Mateo está bien pesado en el tema de la adoración. Emmanuel, de principio a fin, es el tema que Mateo amplifica de la revelación de Marcos, que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces estamos en Lucas. ¿Y Lucas es qué? Que Jesús es ¿quién? El que redime a Israel. Qué terrible está eso, ¿eh? Pero la manera en que Dios lo hace en Jesús y a través de Jesús no es fácil de percibir. Eso está terrible. Entonces, nosotros no podemos... estas son clases, pero yo también trato de aplicar, ¿verdad? Para que no se aburran. Nosotros no podemos presuponer que nosotros vamos a tomar o entender o recibir o capturar todo lo de Dios en una así. No es así, porque Lucas está tratando de decir, mira, si la mamá y el papá lo tenían ahí y no lo podían ver ni entender, y las mismas personas que caminaban con él tenían esta dificultad de entender sus caminos y sus propósitos, aún sus propios discípulos, cuando estaban en Emaús caminando, no se dieron cuenta que era él, el Señor resucitado, el que les estaba hablando, les estaba predicando. Aunque les estaba abriendo las escrituras, aunque el corazón estaba ardiendo, ellos no lo podían reconocer. La manera en que Dios se revela en Jesús no es percibible de manera obvia. Requiere revelación, requiere indagar en una nueva perspectiva bíblica. Eso fue lo que Jesús hizo en Lucas 24. Les abrió el entendimiento. Uy, que nos pase eso un día. Un día Dios te va a abrir el entendimiento. Entonces se te va, todo lo que ya tú conoces en tu espíritu, tu mente lo va a empezar a analizar y a comprender. Eso es como el Matrix. Tú vas a empezar a ver los códigos y los vas a descifrar. Entonces, eso es un milagro que Lucas está diciendo que el Señor tiene que hacer con nosotros para que entonces esta revelación de la manera en que Jesús cumple las Escrituras y redime a Israel nos impacte en nuestro ser. Y esa es la gran clave. Y hemos visto pues diferentes ejemplos de la dificultad de las personas en percibir la manera en que Dios restaura a Israel a través de Jesús. Les dije que esto es un tema que corre de principio a fin, a través de 2 eventos, que es cuando Jesús se pierde en el templo, al principio del Evangelio, y al final, cuando va en el camino de Emaús. Y vimos el paralelismo entre esas 2 anécdotas. Para que usted vea que hay como una elegancia, ¿qué podemos decir? Una armonía. El Evangelio está estructurado de una forma bien bonita. No sé qué más puedo decir. Es como que el arte, dicen que hay una tradición que decía que Lucas era un pintor. Y hasta hay una pintura que dice que es de él, porque aparte de que era médico, acompañante de Pablo, que viajó en sus viajes misioneros, y era un historiador a tiempo a medias, part-time historian, porque se pasaba documentando todo lo que aprendía acerca de la iglesia. Aparte de eso, él tenía una capacidad de tener imágenes bien elaboradas. Le ponía tantos detalles, y si usted estudia su evangelio se da cuenta de eso, que de principio a fin es bien hermoso como Lucas relata la vida de Jesús. Y cuando usted ve estos 2 eventos de principio a fin, tratando de transmitir este punto, es como que te adentra a esta historia y te das cuenta que tú eres también uno de esos que está en Emaús. Tú también eres como la madre y el padre de Jesús,
que estás participando, recibiendo y experimentando, pero no percibes todo lo que Él está haciendo. Y esa es la imagen o la revelación que Lucas nos quiere dar. Y vimos varios ejemplos, no solamente eso, empezamos a discutir y amplificar testimonios bíblicos, versos específicos, de cómo es que Lucas pone bien artísticamente a Jesús haciendo las cosas que solo Dios puede hacer. Y como lo une y lo entrelaza, eso está en la clase anterior, pues no voy a volver porque pues pierdo mucho tiempo en el repaso. Nos quedamos en que Jesús es, irónicamente, el que en Lucas 24 los discípulos estaban presuponiendo que no era. Qué terrible, ¿eh? Que decía, nosotros creíamos que Él era el que iba a redimir a Israel. ¿A usted le interesa estas cosas? No quiere aprender nada. Y yo no sé por qué, este es el mismo tema que Él ha venido diciendo desde el principio. ¿Se recuerdan cuando presentaron a Juan el Bautista? Decía, Él va a ir delante del Señor y va a transformar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Qué dijo de Jesús? Que Él es el que va a librar a su pueblo de sus pecados. Él está puesto para la exaltación y la caída de muchos en Israel. Esto es un tema que Él está trabajando. Hechos en la parte 2 de Lucas. Como decir una película. Parte 2 y parte 1. Hechos es como la parte 2 de la película, la continuación, el sequel. Y en los mismos temas que están a través de Lucas se siguen desarrollando y amplificando en Hechos. ¿Y cómo empieza Hechos diciendo? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso no es algo que salió de la nada. Muchas veces lo tomamos así como, ¿y de dónde salió esa pregunta? Quiere decir que no estamos ni siquiera prestando atención a lo que estamos leyendo, porque desde el principio nos está hablando de forma paradójica, irónica, pero nos está enseñando, sí, Jesús es el que redime a Israel, lo que pasa es que lo está redimiendo de una forma que la gente no lo puede percibir. ¿Ok? Porque ¿qué les dice Jesús? No voy a predicar ese mensaje, pero está ahí en uno de los mensajes de YouTube, se llama Restaurarás el reino de Israel. Casi no tiene nada de views. Yo creo que ese es el mejor mensaje que yo he predicado en mi vida, porque me voy en detalles a contestar las preguntas que nadie quiere contestar porque no les interesa ni preguntarse. ¿De qué forma Dios restauró el reino de Israel? ¿Okay? Entonces, ¿qué dice? La gente cree que Jesús no contestó la pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús contestó la pregunta en forma de la exhortación que les dio cuando dijo, no les he dado a ustedes conocer los tiempos y la edad, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En otras palabras, qué terrible, esta es la forma en que el reino está siendo restaurado a Israel. Empezando con la llegada del Espíritu Santo, la restauración de corazones y una nueva creación en Jesús el Rey. Algo que va más allá de los tiempos y las edades, no se va a consumar. Ese era el error de los judíos, que pensaban que era en un solo momento que se iba a consumar. Se va a consumar a través de los tiempos y de las edades. ¿Cómo van a conocer los tiempos y las edades si esto es un proceso que va a tomar eternidad entenderse? Pero va a empezar hoy con ustedes. Entonces, este argumento que Lucas ha venido desarrollando desde su evangelio en Hechos toma forma. Porque ¿qué usted ven Hechos? Ellos salen y empiezan a ir a Jerusalén, después van a Judea, después van a Samaria y a través de Pablo llegan hasta los confines de la tierra. Y no termina, el capítulo está abierto, todavía sigue corriendo este evangelio y el reino se sigue estableciendo tal como Jesús lo prometió. Pero no es la forma que nosotros pensábamos, ni la forma que Israel, según la descendencia de Abraham, pensaba. Que lo reducieron y lo limitaron a un proceso carnal. Podemos decir, y esto yo siempre busco unas frasecitas para ayudarlos a ustedes a resumir mucha información en cositas cortitas. Podemos decir que lo que Jesús hizo fue como centralizar y universalizar la fe de Israel. O vamos a decirlo, lo hizo más sencillo y más abierto a todos. Eso fue básicamente lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y literalmente Jesús viene a demostrar que sí Él es el que redime a Israel, pero de una forma diferente. Y yo les di varios textos.
Sería bueno que lo leemos de una vez. Isaías 42, 14. Para que usted entienda el tema como está detrás de lo que se ha venido discutiendo. Isaías 42, 14 dice, dice aquí la palabra de Dios, dirá, he guardado silencio por mucho tiempo, sí, me he contenido, pero ahora, como una mujer que da luz, gritaré y gemiré, y hallaré los montes y las colinas y arruinaré toda la vegetación, convertiré los ríos en tierra seca y sacaré todas las lagunas, guiaré al ciego Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas, no los abandonaré. Pero los que confían en ídolos, los que dicen ustedes son nuestros dioses, se alejarán avergonzados. Amén. Y ese verso no es el que estaba buscando, pero milagrosamente cayó con lo que estoy diciendo. Y sería que yo lo hubiera escrito mal en mis notas. Pues no voy a confiar en estas notas entonces. Vamos a leer el segundo, a ver si el segundo la peca, pues no está tan mal las notas. Isaías 43, 14 dice, esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Pues así la pegué. Esto dice el Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Tú? ¿Lo están leyendo o no? ¿Qué dice ahí? El Señor es tu Redentor. Nosotros pensábamos que este era el que iba a redimir a Israel. So, Dios sí tiene promesa. Ese Isaías 42, 14 no era el verso que estaba buscando, pero es otra promesa para Israel. Tiene escrituras, promesas. Ha venido decretando que va a bregar con este pueblo, con esta descendencia, con este linaje, con esta tierra. Va a hacer cosas tremendas con ellos. Pero no son las cosas que ellos pensaban o anticipaban o presuponían. Nosotros pensábamos que era el que iba a redimir a Israel. A Israel fue que redimió. Dice, verso 14. Esto dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Por tu bien enviaré un ejército contra Babilonia y obligaré a los babilónicos a huir en estos barcos de los que están tan orgullosos. Yo soy el Señor, tu Santo, el Creador y el Rey de Israel. Él es el Rey de Israel. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo senda seca a través del mar. ¿Lo vieron o no? Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el Redentor. Nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Redimir a Israel es un título que se le atribuye a Dios solamente. Dios es el que prometió que iba a ser el Redentor de su pueblo. ¿Están vivos? Isaías 44, 24. Dice la palabra de Dios. Esto dice el Señor, tú. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Póngase los espejuelos y lea la Biblia. ¿Es el Señor quién? Tu Redentor. ¿Quién es el Señor? Tu Redentor. Ese es el título que a través de la Escritura Dios se atribuye a sí mismo. Él es el Redentor y Creador. Dice, yo soy el Señor que hizo todas las cosas. Yo solo extendí los cielos. ¿Quién estaba conmigo cuando hice la tierra? Expongo a los falsos profetas como mentirosos y dejo en ridículo a los adivinos. Hago que los sabios den malos consejos. Mira qué terrible es el Señor. Y así demuestro que son unos necios. Sin embargo, yo sí cumplo las predicciones de mis profetas. Por medio de ellos le digo a Jerusalén, este lugar volverá a ser habitado. Y a las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas. Yo restauraré todas tus ruinas. Cuando hablé a los ríos y les diga, séquense, se secarán. Cuando diga de Ciro, él es mi pastor, sin falta, él hará lo que yo digo. Él ordenará, reconstruyan Jerusalén y dirá, restauren el templo. Son promesas de Dios. Y si usted es un judío y usted está leyendo estas promesas, que Dios es el Redentor y Él va a hacer estas cosas, Él va a redimir a Israel, Él lo prometió. Pues usted está pensando que obviamente pues, va a quitar a Roma de poder,
va a reconstruir el templo escatológico, porque está a través de la Escritura, son una de las promesas. Va a acabar el mal, va a acabar el pecado, y Dios va a traer un Mesías, un hijo de David, un rey de este linaje, según está prometido en toda la Escritura. Y este rey va a venir como un militar, como un ejército, como un rey con vara de hierro. Y va a castigar a los enemigos de Dios y va a levantar la dignidad del pueblo de Israel para restaurar las naciones. Y entonces el reino eterno de Dios se establecerá. Eso es lo que ellos estaban esperando. Y esa es la forma en que Dios va a redimir a Israel. ¿Está vivo o no? Isaías 49, verso 7, dice: el Señor, el Redentor y Santo de Israel. No le voy a decir que lo digan porque nunca lo dicen. El Señor es el Redentor y Santo de Israel. Le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es siervo de los gobernantes: los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el Santo de Israel, que te ha escogido. El Redentor de Israel es el Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador. Nosotros pensamos que Él era el que iba a redimir a Israel. ¿En qué forma Jesús centraliza y hace más universal las promesas y la fe judaica? Podemos ponerlo de esta manera. La fe bíblica, a través de todo el Antiguo Testamento, se puede resumir en unos ciertos pilares: monoteísmo, elección, ley, tierra y templo. ¿Okay? Si no conocemos más nada, aprendas eso, porque eso resume básicamente todo lo que Dios había estipulado en el Antiguo Pacto. Monoteísmo da lugar a la elección, y por la elección se establece el pacto o la ley, que está amarrada y practicada en una tierra y en un templo. Eso es básicamente lo que es todo el Antiguo Testamento. Entonces eso se oye en forma básica, bien elemental, podemos decir hasta sectario. Es como decir que Dios tiene favoritos o preferencias, porque, estamos hablando del Dios que creó todo, pero Él escogió una gente, esa es elección. Y entonces con esa gente y con más nadie, Él hizo un pacto. Y por ese pacto les dio una tierra para que lo celebren a Él en un solo templo. Entonces eso excluye a todo el mundo inmediatamente. Entonces, como ellos están amarrándose a las promesas y girando alrededor de lo que la Biblia estipula, pues era bien difícil entender de qué manera Dios iba a redimir a Israel, sino que bregara con estas 5 áreas. Amén. Y todavía hay muchos cristianos que están esperando que Dios bregue con esas 5 áreas. Hay gente mandando dinero allá para que reconstruyan el templo de Israel, porque entonces cuando venga el templo, entonces que va a venir el Mesías. Esto no es, hay gente allá tratando de traer a todos los judíos de todas las naciones, literalmente recaudando dinero para que todas las tribus perdidas, las 10 tribus perdidas de Israel regresen. A mí me da risa esas cosas, pero no me quiero reír, es que parece mentira. Pero eso es lo que están haciendo los cristianos. Y recaudando dinero, trayendo a toda esa gente para que vivan ahí, porque entonces cuando todo el remanente de Israel está ahí, entonces que el reino va a venir, según ellos, porque todavía están tratando de que estas promesas se cumplan en esta forma específica que la Biblia había adornado y estructurado. ¿Me siguen? Entonces quieren reconstruir el templo, quieren establecer la Jerusalén y la Tierra Santa. Y entonces, inmediatamente que tratamos de santificar la Tierra Santa para regalársela solamente a los judíos, inmediatamente excluimos a todos los musulmanes. Y los tenemos que hacer demonios, porque es la única forma de votarlos, porque esa es la tierra de los judíos, ¿verdad? Entonces ya entramos en la política y entramos en lo militar. Y estamos igual que los judíos, no entendiendo el mensaje de Jesús. Si Jesús hubiera querido, ¿tú no crees que le podía haber tirado una bomba a todo el mundo ahí? Si eso era lo que Él quería. Obviamente, nosotros pensábamos que Él iba a redimir a Israel. Jesús dijo, sí, a Israel redimió, pero no de la manera que ustedes pensaban. Y comenzando en Moisés, empezó a dar una nueva perspectiva en la forma en que las promesas se están cumpliendo, centralizando y haciendo más universal la fe que ellos siempre habían amarrado. Amén. Entonces, literalmente, la elección, que no es otra cosa que Dios te escogió, es como decir,
el pueblo santo, podemos decir, el pueblo escogido de Dios, la asamblea de Dios. La elección da luz a un pacto, esa es la ley. El pacto y la ley van amarrados porque es como decir que la manera en que se sigue reanudando de que somos escogidos es si mantenemos ciertos estatutos. Para eso Dios le dio la ley. Y eso es lo que la ley hacía. Circuncisión, los bautismos, las fiestas, las dietas. Son como unas regulaciones para mantenerte separado como el pueblo escogido. Por eso es que esas cosas se hacen relativas ya, insignificantes en Jesús. Porque lo que define el pueblo ya no es guardar la ley, sino tener fe en el Mesías. Ese es el gran debate bíblico en Romanos, en Gálatas, y con esa perspectiva usted puede interpretar todos los pasajes de una forma nueva y va a hacer mucho más sentido. Entonces, la elección se tiene que practicar con una ley que establece un pacto y eso se tiene que vivir en una tierra específica. Ellos siempre están regresando a esa tierra esperando a que Dios intervenga en ese lugar específico. ¿Y cómo celebra eso? En un templo, porque el que restaure y construye un templo es que va a establecer el reino para siempre. Pero el templo, ellos pensaban que era literal, malinterpretando 2 Samuel capítulo 7. La tierra, ellos pensaban que era solamente ese canto de arena que hay ahí. No entendían lo que realmente a lo que la tierra apuntaba. La ley, ellos creían que era simplemente unos mandamientos para siempre estar separados de las demás naciones. Y entonces la elección lo hicieron como un favoritismo. O sea, ellos estaban por encima de los demás. Y de esa manera es que ellos definían su monoteísmo. Estaban malinterpretando al Dios, único Dios, todopoderoso, creador de todas las cosas. Entonces, la elección, cuando viene Jesús, cambia a tener fe en este rey Mesías. Ya tú no puedes darte de pecho de que yo vengo del linaje de la tribu de tal, de la descendencia de Abraham, y yo soy puro, de raza pura. ¿Tienes fe en Jesús? No, pues no estás escogido. Ya no es ese, ahora los escogidos, la elección fue redefinida alrededor de Jesús, y la evidencia no es decir que crees en Jesús, porque así todo el mundo entonces fuera parte del pueblo de Dios. La evidencia de que crees en Jesús es que tienes su espíritu. Y el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Nadie puede llamar a Jesús Yahweh, Señor, si el espíritu de Dios no lo hace por el espíritu de Dios. En otras palabras, el espíritu es el que te da la habilidad de pertenecer al pueblo de Dios. Y es evidencia de que tú estás en la elección, tú eres escogido. ¿Lo ven? Entonces la ley, que es el pacto, eso fue ahora estipulado y redefinido o reconfigurado alrededor de la sangre de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Un nuevo pacto en mi sangre. Y Hebreos dice, Hebreos lo lleva más lejos, dice que si es nuevo y es la sangre, pues hace el viejo obsoleto. Todos los demás pactos apuntaban a este nuevo pacto. Y una vez que este pacto nuevo llegó, si no estás en este, olvídate de los demás. Los demás ya no funcionan para ti. Dejen de estar aguantando este otro pacto. Dios tiene un pacto con la iglesia y otro con Israel. Bueno, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice, este nuevo pacto hace el antiguo obsoleto y está pronto a desaparecer, a anularse por completo. Porque literalmente, ahora lo que te hace escogido es tener fe en Jesús y recibir su espíritu y entrar en un nuevo pacto que es la sangre del Hijo eterno de Dios. La tierra, que es lo más difícil que la gente se le hace, pero no es tan difícil cuando entiendas esto, es nueva creación. Yo quisiera que la gente cogiera, esto a mí me impactó, me ministró y me transformó vida para siempre. Cuando Jesús se levantó de la tumba, hizo todas las cosas nuevas. Transformó el universo entero, no solamente el planeta Tierra, el universo entero lo transformó. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, el Evangelio, las buenas noticias fue predicado a toda la creación. En el momento del poder de la resurrección, todo lo creado, todo lo que existe, recibió el impacto de algo nuevo, un nuevo comienzo, una nueva creación. Eso es lo que está detrás cuando dice, la criatura está con dolores de parto, es la nueva creación, está siendo formada del vientre de la antigua y va a ser transformada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estamos hablando de tiempo, espacio y materia. Todo lo que es materia físico, natural, fue transformado y ya no aplica de la manera que aplicaba en la resurrección de Jesús. Al Jesús resucitar, tocó la tierra y la transformó en nueva creación. Ya no es un canto de tierra santo, toda la creación es santa y toda la creación está en Él. Y nosotros tenemos que tener fe en Él
estar en su sangre y ahora estar en la nueva creación. ¿Para qué tú quieres un canto de tierra? Si en su resurrección Él transformó el universo entero. ¿Lo ven o no? Mira, para que usted entienda, C.S. Lewis, que es el que a veces se ponía a pensar en estas cosas, decía, no pienses en qué manera nosotros vamos a vivir en un lugar donde el tiempo, el espacio y la materia es transformado de todas maneras, como si tú estuvieras todavía pensando y viviendo en la creación presente. En vez de tú decir, el mundo va a ser transformado y yo voy a ser parte de esa transformación, piensa, el mundo va a ser transformado a través de la transformación que está en ti. En otras palabras, él decía, el universo va a estar dentro de ti. Como el mundo ahora está dentro de Jesús. ¿Lo cogieron? So, en ese universo, tú vas a poder ir a donde tú quieras en cualquier momento porque el universo está dentro de ti. Transformado. Preservando todo lo de la creación antigua, porque si no, no fuéramos nosotros, no nos reconoceríamos y no tendríamos el deleite de haber triunfado. Pero todo lleva a un nuevo nivel conforme a la gloria del Hijo Eterno de Dios. El Hijo Eterno tiene las marcas de su sufrimiento, pero ahora está vestido de gloria, honor y poder. So, Dios preserva todo lo esencial que te hace tu persona, pero también lo transforma para que ya no estés amarrado a un canto de tierra y entiendas que en el Señor todas las cosas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva creación, en las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No sé, bueno. Entonces el templo, la Biblia lo dice 1000 veces por todos lados, nosotros somos ¿qué? El templo del Espíritu Santo. El templo es bien tremendo porque está diciendo que el cuerpo de Jesús, del cual tú y yo somos parte por el Espíritu Santo, ahora es el nuevo lugar donde los cielos y la tierra este es el lugar donde se celebra ahora esta comunión y este pacto y esta nueva creación. Ya no es en Jerusalén, es en la nueva creación que Jesús dio a luz en la resurrección, y ya no es en un templo allá en la Tierra Santa, sino en el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. So, ¿qué haces? Jesús está centralizando y haciendo más universal la fe que siempre había estado en semilla en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Lo vieron o no? ¿Sí o no? Más o menos. ¿Sí? Podemos decir quizás que Jesús lo hace como más espiritual, maybe. Pero eso es bien engañoso, porque entonces lo ponemos bien místico. Pues estas cosas no son tan, como quien dice, reducidas al misticismo de una espiritualidad aislada de influencia en el mundo natural. Es porque Jesús resucitó, que tú vas a resucitar. Es porque Jesús venció la muerte, que la muerte está derrotada. Es porque Jesús quitó el pecado, que ahora en vida tú puedes ser libre del poder de las tinieblas. Eso no es todo como en el mundo invisible. Esto tiene implicaciones en el mundo natural, que tú lo puedes ver. Tú eres el mayor ejemplo, porque tú te miras en el espejo y tú puedes decir, el milagro más grande que jamás ha existido, tú lo puedes ver en el espejo todos los días cuando te levantas por la mañana. Tú vas a mirar esa cara, y voy a decir algo, pero no voy a decirlo. Y tú vas a decir, soy yo, pero no soy yo. Ah, right? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Sí, ese soy yo soy yo, pero todas las cosas son transformadas. ¿Cómo Dios pudo preservar esta vieja creación y hacerla nueva a la misma vez? Ese es el milagro de lo que Dios hizo en Jesús y lo está aplicando en tu vida. Amén. Entonces el monoteísmo también, que es el pilar número 1 es el monoteísmo, es que Dios es uno y es el creador de todas las cosas. Eso también ahora es en Jesús, porque ¿quién es Dios? Es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y eso inició en el Evangelio, como le hemos enseñado en Mateo, Marcos y Lucas. Aún la fe judaica en su pilar número 1 es entendida diferente alrededor de la persona de Jesús. Dios siempre había sido como un misterio, vamos a ponerlo de esta manera, dentro de la fe judaica antiguo testamentaria. En el Nuevo Testamento no es un misterio tan aislado de poder ser experimentado, porque ahora el Espíritu está en ti y tú entiendes el amor del Padre y el Hijo por el amor que está en ti en el Espíritu Santo. Y a través de Jesús tú te acercas al Padre. Y se supone que esta revelación se experimente de una manera que te deja saber cómo es que Dios es uno en unidad y sin embargo es plural en diversidad. Dios es relacional, personalizado. Y eso era algo que era un secreto en el antiguo pacto. Ahora es revelado a través de Jesús.
¿Me hace sentido o no? Eso es bien real para mí. Yo me acerco al Padre en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, todos los días. Y cuando yo tengo esa verdad en mi corazón viva, yo no puedo, no hay muchas cosas que yo tenga que decir. Nada más cuando yo digo eso ya me voy en un viaje. Yo digo, oh Padre, oh en nombre de Jesús, oh my Jesus, Espíritu Santo. ¿Qué más? Eso es para disfrutar eso. Tan real en mí que a través de los sacrificios de Jesús yo tengo comunión con mi Padre. Y el Espíritu Santo me revela esta gran verdad. Son monoteísmo, elección, ley, tierra y templo. Ya lo vimos. Lucas nos presenta como eso tiene que ser entendido ahora en Jesús. ¿Y cómo lo hace? Pues él empieza a enseñar el libro de Hechos, cómo es que Jesús le está dando poder a su cuerpo para establecer el reino. ¿Cómo lo está haciendo? Enviando el Espíritu Santo una vez y otra vez y el Espíritu Santo descendiendo. Y ellos no dejaban de predicar ¿a quién? A Jesús, al que está redimiendo a un nuevo Israel. Es un nuevo Israel que trajo nueva creación. Y literalmente está estableciendo su pacto a través de todos los que creen en su nombre. ¿Y qué? Ya no es una tierra santa. De hecho, casi nada. De hecho, está ahí en Jerusalén. Están saliendo a todos los confines de la tierra. La tierra santa se expandió. Ahora todo el mundo puede ser parte de la tierra santa que es Jesús, la nueva creación. ¿Lo vieron? Para participar de su templo. Y entonces Lucas empieza eso en su forma inicial en su evangelio y luego lo amplifica y lo expande a través de todo el libro de Hechos. Monoteísmo, elección, ley, tierra y templo da luz a una expectativa mesiánica. Y se entiende, es como una de las cosas que podemos decir es que la expectativa mesiánica es, los judíos lo ponían así, si Dios establece su pacto en elección, ley y tierra y templo, eventualmente la muerte, el pecado, la maldición y la restauración de las naciones ocurrirá. Así lo veían los judíos. Eso tiene que venir el Mesías, tiene que restaurar el templo, tiene que darnos la tierra, tiene que exaltarnos sobre las naciones. Y si el Mesías hace eso, entonces las naciones pueden ser restauradas, entonces la muerte se va a acabar, entonces el pecado será quitado y entonces el reino va a llegar a la tierra. Pues Dios lo hizo al revés. Dios vino y acabó la muerte, quitó el pecado, abrió el camino, lo hizo universal para restaurar a todas las naciones en Cristo. Y entonces la tierra, la elección, la ley se hizo irrelevante. Porque si tienes el fin, entonces ¿para qué quieres amarrarte a las semillas? ¿Me siguen o no? Si ya tienes el palo de mango, dando mango, ¿para qué quieres la semilla de mango? Si en el mismo palo hay semilla. Entonces, eso fue lo que no entendieron. Y todo esto se entiende a través de la resurrección. Cuando Jesús se levanta de los muertos, el camino de Emaús, está nueva creación. Este es el misterio porque es Jesús, pero no es Jesús, porque ellos lo ven, pero no lo reconocen. Entonces Él les está hablando y les está predicando. Y el corazón de ellos está ardiendo. Esto es nueva creación. Corazones no habían ardido así nunca. Están ardiendo los corazones y les está abriendo la escritura, comenzando en Moisés, siguiendo. Es como diciendo, estoy cumpliendo todo lo que he prometido, todo lo que está profetizado, todo lo que yo estipulé, le está diciendo hecho real en mí, porque estaba diciendo lo que de Él decían. Pero ellos no lo percibían, no lo entendían. Y entonces cuando partió el pan, se abrieron los ojos. Es como que fueron iniciados en la nueva creación al partimiento del pan, que representa la comunión del cuerpo de Cristo. Eso es entrar a la nueva creación, al nuevo mundo, transformado en Jesús. Qué hermoso, es que esto es como casi como, se va el blasfemo lo que voy a decir, pero es para ver si se despiertan o qué sé yo, se avivan. Esto es como decir casi mágico. Es como que tú coges la Biblia y que a través de un pan, en el poder del Espíritu Santo, si lo entiendes y si lo puedes ver como si fuera algo sobrenatural, ¡pum!, se te abre un nuevo mundo que siempre había estado ahí, pero tú no lo podías percibir. Qué increíble, para eso tú vienes a la iglesia, para compartir el pan otra vez, volver a abrir las escrituras y que a través del Espíritu Santo se te abra este mundo que siempre había estado ahí. Pero como los discípulos, nos rascamos las cabezas y decimos, ¿de verdad me redimió? ¿De verdad redimió a Israel? Porque a veces uno lo deja de ver. Si tú estás bien metido en la Biblia
Y en el poder del Espíritu Santo dice, wow, gloria a Dios lo que Dios hizo en Jesús. Redimió y cumplió sus promesas. Pero hay otros días que tú no estás muy metido en la Biblia y no estás muy lleno del Espíritu Santo. Y de verdad hizo, yo creo que no hizo nada. Porque literalmente en nuestra mente carnal, ¿qué nosotros hacemos? Miramos como los judíos, dice, todo se ve igual. Hebreo lo dice de esa manera. ¿Qué dice Hebreo? Todavía no vemos que todas las cosas están debajo de sus pies. Entonces, ¿qué rayo hizo? Hebreo mismo te dice, pero vemos a Jesús. Él es el comienzo de la nueva creación. Él está a la diestra de la majestad. Él está reinando ya. Lo que pasa es que tú no lo ves a menos que no entres a este mundo de la palabra, el partimiento de pan y el corazón ardiendo por el Espíritu Santo. Y todo es Jesús. Es predicar a Jesús, es meterse en Jesús, es entender a Jesús, es adorar a Jesús para que se te abra este mundo. Y eso es lo que Lucas nos está enseñando. Qué alta cristología de ver que toda la Biblia apunta a Él y hay que entenderlo a Él en su profundidad para que se nos abra este mundo de la manera en que Él redime a Israel, de la manera que Él está transformando todas las cosas. Diferente a lo que la gente pensaba y esperaba. A través de la resurrección quitó la muerte. A través de su real sacerdocio quitó el pecado. A través de la nueva creación quitó la maldición. A través de su iglesia, estableciendo el reinado de Dios en nosotros, Él está restaurando las naciones. Eso lo está haciendo ya. Es una realidad. Pero tú tienes que abrir los ojos espirituales para ver eso, esa gran verdad. Amén. Entonces, literalmente, Jesús es la clave de interpretación que nos lleva a experimentar el verdadero monoteísmo, la verdadera elección, el verdadero pacto, la verdadera tierra santa, que es la nueva creación, y el verdadero templo, que es el cuerpo de Jesús. Y Jesús, literalmente en su revelación y en su plenitud, es que nos abre este mundo de entendimiento, nos abre este mundo de revelación. Y todo Hechos es como un cumplimiento de lo que había sido profetizado. Y en el mundo natural no se ve. En el mundo natural son cosas bien sublimes que a veces uno no percibe. ¿Qué dice la Biblia? Que los discípulos fueron encarcelados y fueron apedreados y algunos fueron castigados a latigazos. Pero entonces dice la Biblia bien sutilmente, y se regocijaron. Y entonces la gente lee eso como que fanáticos o estarán locos. No, dice, se regocijaron porque fueron dados dignos de participar del reino de Dios. O sea, el reino se está estableciendo a través de cosas tan irónicas, tan raras y tan paradójicas como el sufrimiento. Que no debe ser sorpresa porque fue lo que sucedió con Jesús. Que en la cruz del Calvario fue que se estableció su imperio, su poder y su autoridad. Ellos se empezaron a gozar y se empezaron a reír porque fueron partícipes de este nuevo mundo tan raro, donde las cosas malas son buenas. Donde los que están abajo realmente están arriba. De los que creen en Jesús, aunque nadie lo ve, realmente a través de cualquier cosa de este mundo están participando de la nueva creación. ¿Estoy haciendo sentido? Eso es centralizar y hacer universal el reino. En tiempos de persecución, en tiempos de dificultad, Israel cae y esto es importante que lo entendamos para que veamos la delicadeza de la interpretación de la Biblia. Cuando ellos estaban sacados de la tierra prometida, era fácil creer cuando el templo está ahí y cuando hay un rey y cuando estamos en las promesas. Pero cuando ya el pecado llega hasta las narices de Dios y muchas veces Dios dice, se acabó esto y envió profetas a decir, mi pueblo me ha fallado. Y muchas veces Dios dijo, y no me pidan perdón porque no me voy a arrepentir. Y entonces, ¿qué hacía Israel? Silenciaba a esos profetas. Los apedreaba, los mandaba a matar. Cállense la boca. Y entonces traía otros profetas que decían lo que ellos querían escuchar. Esa es la iglesia moderna. Vamos a escuchar al que diga lo que nosotros queremos escuchar. ¿Y qué pasó? Literalmente vino el castigo de Dios, tal como Dios lo había prometido, y los sacaron fuera de la tierra. Entonces, cuando ya no están en la tierra, cuando el templo fue destruido, cuando están bien a otro en poder, como fue Roma, como fue Persia, como fue Babilonia, cuando fue Egipto, cuando vean a otro en poder, entonces ya se cambia la perspectiva.
Y entonces se empezaba a creer que tenía que ser algo más sobrenatural lo que Dios tenía que hacer. Yo no sé si usted... Es cuando el mal se muestra maligno, entonces que tú te das cuenta, no, esto no puede ser aquí así, porque no es así. Cuando el mal se muestra maligno, tú dices, pero es que hasta el mismo sacerdote cae. Es que hasta el mismo rey se distorsiona. Es que hasta nosotros mismos que somos el pueblo de Dios le fallamos continuamente. Y eventualmente te das cuenta y es imposible dejar de caer y de pecar y de cambiar esta maldición. La muerte es muy fuerte. Dios tiene que levantar a los imperios malignos que son más malos que nosotros para castigarnos, para ver si nosotros recapacitamos. Y después tiene que castigar a los más malos por haber castigado a nosotros que somos el pueblo escogido. Esto no tiene remedio. Y entonces el pueblo de Israel, cuando estaba en sufrimiento, entonces empezaba a tener una interpretación más centrada de la Escritura. Y usted ve el fenómeno que cuando estaban en exilio, bajo la opresión de un dictador en otras naciones, el arca del pacto era reemplazada por el estudio de la palabra. El templo santo era reemplazado por la meditación y la congregación en la sinagoga. Y el gran linaje sacerdotal era sustituido por los intérpretes de la ley. Y la versión y la interpretación de su fe judaica tomaba ya un sentir más sobrenatural, por no decir más espiritual. De ahí es que venían las interpretaciones. Tiene que venir un Mesías. Tiene que venir algo que sea divino, al igual que sea humano. Porque solamente Dios puede hacer lo que tiene que suceder para que realmente se acabe la maldad, se acabe la muerte, se acabe la maldición. Y por eso es que usted ve que los fenómenos de interpretación más acertadas siempre son cuando la iglesia es confrontada con las realidades del mundo caído. Es bien fácil predicar prosperidad en Estados Unidos de América. Pero entonces cuando viene la recesión, cuando la gente pierde los empleos, cuando viene la crisis, que viene y siempre ha venido y siempre vendrá, porque son realidades del mundo caído, entonces la gente vuelve otra vez y dice, no, es que es el Señor el que tiene que ayudarnos, el que tiene que defendernos. Entonces el mensaje se centraliza, entonces Dios vuelve a abrir las ventanas de los cielos. Pero el mensaje no debe ser cambiado por las circunstancias. El mensaje está claro, siempre debe ser el mismo. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Seamos como Él, vivamos como Él, celebremos su visión, amémonos los unos a los otros. Es lo único que Él quiere, que nos amemos, seamos como Él, que dio su vida por nosotros y participemos de la nueva creación. Eso funciona en África, en Centroamérica, en Sudamérica y en Estados Unidos de América. Redimir a Israel era algo que solo Dios podía hacer. Y esta redención requería de una forma humana, la cual el Hijo Eterno tenía que incorporar para que a través de su esencia divina la ejecutara en la tierra. La promesa mesiánica es como decir, y la manera que yo lo he visto o lo he puesto para que se entienda es, que tú ves desde el principio que Dios siempre que hace algo escoge a un hombre. Entonces tú empiezas a desarrollar como un patrón. Pues estamos en cautiverio. ¿Por qué Dios mismo no vino? El ángel dice que estaba en la cesa. ¿Por qué el ángel mismo no fue a libertar a Israel? Y tenía que estar chavando a Moisés, que dice que ni sabía hablar y era un incrédulo. Dios siempre usa que un hombre, usó a David, usó a Sansón. Siempre Dios escoge una persona, una humanidad. La misma escritura encierra que para bien o para mal, escogió Dios, le dio la gana a Dios que su gloria y su imagen sea representada a través de un agente humano. Y ahí ya se chavó la cosa. Dios escogió un mecanismo roto, quebrantado, rebelde, para mostrar su gloria. Y todos nosotros que somos humanos y hemos reconocido y aprendido esta gran verdad, decimos, pues nunca va a suceder nada, a menos que Dios mismo se haga hombre y rescate esta humanidad y haga por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Bienvenido al Evangelio, ese es Jesucristo, Jesús Mesías. El Mesías tenía que ser un agente divino, al igual que humano. Entonces usted ve Daniel capítulo 7, donde dice las bestias que se levantarán, el imperio Medio Persia, el imperio babilonio, el imperio romano es el último, la cuarta bestia, la más poderosa. Y estos imperios dice que al final va a llegar una piedra que se convertirá en una montaña que destruirá todos los reinos y los imperios de este mundo. Y la Biblia hasta te dice en Daniel capítulo 2 y en Daniel capítulo 9, versículo 25, ¿cuándo va a venir la piedra? ¿Cuándo va a venir este Mesías?
Y en Daniel capítulo 7, este Hijo del Hombre dice que sube ante el anciano de día y recibe poder, gloria y honra. Y su reino será eterno. Y la Biblia nos dice exactamente la fecha en que va a llegar. Y cuando usted hace la matemática de numerología bíblica, usted se da cuenta que la fecha caía exactamente en el periodo de la Pascua, cuando Jesús entró en un asno, en un pollino, a Jerusalén. No se ve como Dios lo había prometido. Esto está bien dramático. Porque Dios dijo que en esa fecha iba a acabar toda la maldad, se iba a acabar el pecado, y iba a llegar su reino a destruir todas las bestias. Y ahí viene Jesús en un pollino a morir en una cruz. Y entonces nosotros pensábamos que este era el que iba a redimir a Israel. Y a Israel redimió, pero lo hizo de una manera que no es la que tú y yo pensamos. ¿Lo ven? Terminamos con esto. Daniel capítulo 9. Vamos a leer esa profecía. Es la misma, la misma visión de Daniel 7, es la misma visión de Daniel 2 y es la misma profecía. Todo está hablando de lo mismo. Y te da, yo no sé por qué la gente hasta te dice la interpretación. Dice que las 4 bestias son 4 imperios y que al final va a venir el Hijo del Hombre que representa al pueblo de Dios completo. Que los judíos siempre han interpretado que era Israel. Pero Jesús dijo que el Hijo del Hombre era Él. ¿Cuál de los dos? ¿O es Israel o era Jesús? Son los dos. Jesús representó a Israel y dio a luz a un nuevo Israel, donde gentiles y judíos podían estar en su cuerpo glorificado y a través de la resurrección. ¿Lo vieron? Por eso dice que cuando el Hijo del Hombre recibe poder, gloria y honra, la interpretación es: los santos reciben el reino. Mira lo que dice Daniel 9, verso 25. Dice: ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7, más 72 conjuntos de 7, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén. Y eso pasó en el tiempo de Nehemías. Hasta que venga un gobernante, el ungido, Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas, a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 72 conjuntos de 7, matarán al ungido, sin que parezca haber logrado nada. Y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea esta decretada desde ese momento hasta el fin. El gobernante, verso 27 dice: firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, como un punto culminante de todos tus terribles actos. Colocará un objeto de sacrilegio que causa profanación, hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Esta profecía dice que cuando venga el ungido, va a acabar el pecado, va a acabar las ofrendas, va a acabar todos los sacrificios, va a establecer el reino, va a traer el pacto, pero ahí mismo dice claramente, la gente no lo va a recibir, no lo va a entender, no lo van a percibir. ¿Lo pudieron ver o no? Cuando venga, acabará el pecado, pondrá fin, y el templo será destruido. Jesús habló de estas palabras. Literalmente cuando Jesús vino, y nosotros hemos reducido a Jesús como si Jesús vino, qué sé yo, a hacer una película de la pasión de Cristo y ya. Eso fue un momento culminante de la historia de la humanidad. Ese día en la cruz del Calvario Jesús le puso final al pecado, a la maldición, a la muerte, y derrotó a Satanás para siempre. Y estableció su reino eterno. Tanto así que está sentado a la diestra de Dios. Está a la diestra, la diestra no es que está al lado derecha, hay 2 tronos en el cielo, eso no es. La diestra es un lenguaje poético para describir que la misma autoridad que está en Dios está sobre él. Él literalmente se sentó en el trono de Dios.
Cuando usted va al trono de Dios, ahí está Jesús. Y el Padre está en él y él en el Padre, porque son tres en uno. Y ahí está él, un humano que tomó la humanidad para restaurar a Israel en una nueva creación. Ahí está en la gloria ahora mismo. Él no tiene ningún problema. El problema lo tenemos nosotros que no lo vemos. Pero él no tiene ningún problema. Y si tú estás en la Escritura y estás en el partimiento del pan y estás en la llenura del Espíritu Santo, no se supone que tengas ningún problema tampoco. Porque estás en el reino de Dios. ¿Están vivos o no? O sea, no podemos estar como si él estuviera en la tumba, como si todavía estuviéramos. Nosotros nos parecemos a los del camino de Maús. Nosotros creíamos que nos iba a redimir. Ya te redimió, te libró. Por eso tienes el Espíritu Santo. Y tú estás en el reino de Dios. Jesús acabó con la maldición, acabó con el pecado. Está restaurando las naciones. En la iglesia estoy hablando. Por eso dije, la restauración de las naciones se cumple en el Rey Jesús, en su iglesia. O sea, nosotros como iglesia somos la restauración de las naciones. Nosotros que somos real, sacerdocio, nación santa. Esto es una nueva nación llena de naciones. Esto es un nuevo gobierno. El reino de Dios está aquí en la tierra a través de la embajada celestial, que es el cuerpo de Cristo, nosotros la iglesia. Nosotros tenemos mucha autoridad, nosotros nos hacemos los zánganos, pero Dios nos dio toda la autoridad en el cielo y la tierra, nos los dio a nosotros para establecer el nuevo pacto y crear nueva creación. Nosotros determinamos el nivel de gracia, de unción y de bendición eterna que la gente va a recibir. Y abrimos las puertas de los cielos para que la gente reciba salvación eterna. Entonces, esto es una porquería. ¿Quiere venir al mundo venidero? Tiene que pasar por la puerta de la embajada celestial. Aquí hacemos los trámites de papeles para que participe y entre y coseche. Amén. Es algo grande lo que Dios le ha dado a la iglesia. Nos dio el reino. Les doy las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desate será desatado en el cielo. Amén. No salga ahora y dice, te ato, marido, en el nombre de Jesús. No, es para atar al diablo lo que tiene. Pues ese mismo que estoy atando. No, el mundo espiritual estamos hablando. Ya me cansé. ¿Hice sentido o no? Él es el que redime a Israel. Ese es el tema de Lucas. Qué tronco, ese tema está bien profundo. Pero no es la forma que la gente percibe. La llegada del Espíritu Santo, gran día ese que llegó el Espíritu Santo en Pentecostés. Hasta las fiestas fueron redimidas. Lucas nos enseña, en la Pascua Jesús muere y en Pentecostés desciende el Espíritu. En el día de la celebración de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende y el reino de Dios se establece. Y es como un sonido, dice, de un estruendo fuerte que cayó. Porque Jesús estaba subiendo a la diestra de la iglesia y se tardó bastante. No fue como que, espérenme ahí 5 minutos. Y cuando yo les envíe la señal, quiere decir que la ofrenda fue acepta. Te están esperando ahí. 40 días esperando ahí. 41 días esperando ahí. La Biblia dice que estaban llenos. Ya al final no quedaba casi nadie. Estaban ahí durmiendo. Ahí, tú sabes que estar esperando 1 mes y medio. Porque así, yo no sé qué rayo hizo Jesús allá en los cielos. Pero limpió los cielos, dice, y predicó el evangelio a toda criatura. Ascendió a las partes más profundas del infierno. 40 días en el mundo natural, en el mundo eterno. Yo no sé cómo rayo lo hizo. Pero de repente cuando llegó al trono, 40 días después de haber pasado 10 años, son 50 días después de la Pascua, se oyó un estruendo y esa era la voz que se sucedía en el Antiguo Testamento cuando estaban esperando a la gente afuera a ver si el sumo sacerdote, se oyó un sonido a ver si él entró y la ofrenda fue aceptada. Y ese estruendo dejó saber, la ofrenda fue aceptada. Gloria a Dios, y descendió el Espíritu Santo. Y ahí empezó la nueva creación. Ahí empezó el reino en nuestros corazones. Gloria al Señor. Podemos dejarlo ahí, póngase de pie. Mira que está a tu lado, Dios te está redimiendo.